Tiene que decir captura. Genial. Nunca pensé que iba a poder estar yo ahí como dando guías sobre la tecnología. Pero bueno, uno ya aprendió de todo a esta altura. Bueno, si quieren empezamos. ¿Les parece o esperamos 2 minutos más? Mónica, como a vos te parezca. No sé, arrancamos. Arranquemos, esperemos a ver si ahí está Arranquemos. Germán hablando. Yo arrancaría. Ay, no lo escuché. Que dentro de un ratito vienen más alumnos, dijo, se suman al encuentro. Ahí se sumó alguien más. Valeria Sanabria. Bien. Bueno, empecemos entonces. ¿Sí? Este taller sobre uso y cuidado de la voz, que se llama Voz y Voz, que está pensado justamente a propósito, ¿sí? Esto de tener una S sobre el voz y la voz. ¿Por qué? Hace mucho tiempo que en realidad la voz está considerada como instrumento global, o sea, como que en realidad el cuerpo es el instrumento, no solamente la voz. ¿Y por qué decimos que el cuerpo es el instrumento? Porque va a depender de todo lo que suceda en nuestro cuerpo en relación a lo que suceda a nivel vocal, ¿sí? Entonces, de ahí que este taller tiene este nombre, para poder entender un poquito esto de las relaciones entre el uso de la voz como docentes, bueno, como cantantes, como músicos y músicas, y también qué es lo que pasa en las relaciones corporales. ¿Qué relaciones corporales? Relaciones de la postura, de la respiración y propiamente de la función vocal, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, si por ejemplo como docentes, vamos a situarnos justamente en la docencia, ¿ustedes se consideran profesionales de la voz? ¿Alguna vez se pensaron a ustedes mismos y mismas como profesionales de la voz? ¿Me pueden hacer así, no? Sin, así o nunca? No. Nadie se pensó como profesional de la voz. Allá alguien hace así. Bueno, bueno, ahí está el tema. Cuando nosotros pensamos en profesionales de la voz, en general profesionales de la voz, la primera persona que se nos, o la primer grupo de personas que se nos ocurre justamente son cantantes, ¿sí? En algún otro momento se nos pueden ocurrir locutores, locutoras, actores, actrices, pero nadie piensa que los docentes son considerados profesionales de la voz. ¿Por qué son considerados profesionales de la voz? Porque la voz es la herramienta principal de trabajo. Entonces, este aquí que en realidad el uso de la voz en el aula, el uso de la voz en cualquier ámbito que ustedes necesiten, como músicos, como docentes, es fundamental porque va a ser lo que los va a acompañar y les va a acompañar el resto de sus vidas, ¿sí? Y como función tal y tan importante y tan vital en nuestras clases, requiere de cierto entrenamiento. ¿Sí? Entonces, justamente lo que a mí me interesaba compartir con ustedes hoy era esto de por qué la voz está considerada ser un instrumento integrado al cuerpo, que antes no se lo pensaba así, se pensaba que la voz simplemente era ir a una clase de canto o a un fonoaudiólogo o fonodiólogo y simplemente entrenar la voz parado, quieto por un rato, y ya hace varios años atrás empezó a ver que hay un montón de relaciones corporales, de movimiento, de postura, de respiración, de articulación, de resonancia en relación a la función vocal que son vitales para poder mantener una salud vocal plena a lo largo de toda nuestra profesión como docentes y como músicos, como músicas, como cantantes, ¿sí? En mi caso yo soy cantante, no me presenté, pero aparece mi nombre ahí. Soy Manuel Argüello, yo soy cantante, soy docente de canto y estoy especializada en canto funcional. Y de eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Entonces, ¿desde dónde surge esto de pensar la voz como instrumento integrado al cuerpo? Hace ya muchos años, en Alemania, Eugenio Rabine, que falleció hace unos añitos atrás, desarrolló todo un método de canto que se llama método funcional de la voz. Y lo que hizo es justamente descubrir, investigar un montón de relaciones que antes no se sabían en función a lo que el cuerpo puede
¿sí? Desarrollar y lo que el cuerpo le puede dar como energía vital a la voz que antes se lo tenía como un poco a un costadito, ¿sí? Eugenio Rabin entonces determinó diciendo que la voz es la consecuencia de una unidad funcional entre nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Esto es importantísimo de entenderlo así. ¿Por qué? Si nosotros pensamos que cuando hablamos de la voz lo que estamos pensando es solamente en lo que sucede a nivel acústico, muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos en el resultado vocal y no vemos que atrás de ese resultado vocal hay un montón de relaciones que se suceden en nuestro cuerpo, ¿sí? Psicofísicamente hablando, para que la voz suene de tal o cual manera. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿y a la hora de poner en uso la voz en el aula, qué es lo más importante? Lo más importante es tener en cuenta, por ejemplo, cómo estoy parado, cómo estoy parada, cuál es mi organización postural. Tal vez alguna vez escucharon esta palabra organización postural, tal vez no. La organización de la postura tiene una influencia directa en la voz porque podríamos decir que el 99% de los músculos que están implicados en la respiración dependen de la musculatura postural. Por ahí esto antes no se sabía. Este señor, Eugenio Rabine, fue el que hizo todas estas investigaciones, no él solito, sino que sacó un montón de información que ya se venía investigando aproximadamente desde 1950, que es donde cambia un poco el paradigma a nivel vocal. Y lo que empieza a ver es que, justamente, de acuerdo a cómo ustedes estaban organizados posturalmente, eso va a tener una influencia directa en la voz. No solamente por lo que pase en cómo yo estoy parada o cómo estoy parado, sino también en los movimientos que mi cuerpo como instrumento realice. Y acá hay una terminología importantísima que es pensar no solo la voz como instrumento, sino pensar al cuerpo como instrumento. Entonces, voz y cuerpo son una sola unidad que se piensa como un instrumento total, porque todas las relaciones que nosotros podamos observar perceptivamente hablando y a conciencia van a tener una influencia directa en nuestra voz. Cuando pensamos entonces en lo que puede suceder posturalmente, uno podría decir, bueno, pero hay una postura, entonces es que hay una postura única que es favorable para la función vocal. No, la postura es la que ustedes puedan tener en este momento y es desde el momento y desde el estado momentáneo de sus cuerpos que ustedes pueden tener posibilidades para poder entrar en contacto justamente con sus voces, ¿sí? Yo les voy a hacer una propuesta. ¿Se animan a pararse? Porque yo no sé si saben, pero este taller va a ser un poco teórico vivencial. No va a tener solamente teoría, sino va a tener un poquitito de práctica. ¿Sí? Si se animan a pararse, yo los y las invito a que se paren. Bien, ahí parados, paradas como están, ¿sí? Les voy a hacer esta propuesta. Tal vez a lo largo del día es difícil ponerse ahí a pensar y a ver cómo estoy yo parado, cómo estoy parada, cómo estoy sentada. Les voy a dar un par de guías para tomar un poquito de conciencia justamente de esto que estamos hablando, que es el primer punto, que es lo que pasa a nivel postural y esto que yo les decía, la organización de la postura para la voz. Entonces, con los brazos a los costados del cuerpo en la medida de lo posible, ¿sí? Ahí están parados, están en su postura erguida, técnicamente hablando. Les voy a proponer que tomen un pantallazo general de cómo se sienten ahora en este momento. Si ustedes tienen que, para ustedes no hace falta que me lo digan, ¿eh? Que observen simplemente cómo se sienten en general, cuál es la energía general del cuerpo, qué idea o qué concepto ustedes tienen de su postura. Y cuando digo qué concepto tienen de su postura es porque seguramente a lo largo de sus vidas habrán escuchado esto de estar derecho, no estar derecho. Bueno, ¿qué significa eso para ustedes y cómo lo vivencian? Y en esta especie de registro general del cuerpo, yo les propongo que ustedes se saquen como una especie de foto de cómo se sienten ahora, en este momento, en estos segunditos que yo les estoy haciendo esta propuesta más general de observación. ¿Sí? Y de a poquito van a ir con la conciencia, con la atención. Yo les voy a proponer que observen cuál es la sensación que ustedes tienen ahora en las plantas de sus pies. Seguramente deben percibir presión en la planta de los pies, porque el transporte del peso del cuerpo llega hasta ahí.
O sea que los pies son el primer sostén del instrumento, podríamos pensar. ¿Sí? Del instrumento cuerpo. Ahora podemos pensarnos a nosotros mismos como instrumentos y como luthiers de nuestros instrumentos. ¿Sí? ¿Cómo perciben entonces el peso del cuerpo en las plantas de los pies? ¿En qué lugares de las plantas de los pies, por ejemplo, perciben que hay más presión? Y si ustedes pueden ubicar esos lugares, podríamos pensar que pueden tratar de percibir los talones, ¿sí? Que son la parte de atrás de los pies, pueden tratar de percibir más cercano hacia los deditos de los pies, los bordes internos y los bordes externos de los pies. Y desde ahí hacer un contacto y simplemente con la conciencia observar qué es lo que ustedes vivencian de sus pies ahora. Yo sé que en general uno no va por la vida preguntándole a la gente qué perciben sus pies, pero cuando empezamos a entrenar la voz, este punto es importantísimo porque nosotros estamos paradas y parados mucho tiempo. Como docentes muchas veces, como músicos y músicas también, cuando tocamos, cuando damos conciertos, pero principalmente en la docencia, si ustedes tienen que estar dando clases, van a estar parados gran parte del tiempo y aparte los pies son el sostén de todo nuestro cuerpo, como decía recién, como instrumento. Entonces, tómense ahí un minuto para ver qué es lo que está pasando en la planta de sus pies y observen si el solo hecho de observar la planta de los pies modifica de alguna manera la postura erguida en este momento. Tal vez el solo hecho de tomar contacto con la planta de los pies ya les da otra conciencia de abajo hacia arriba de lo que está pasando en el instrumento. Tómense ahí un minutito. Pueden observar tal vez que algo se modifica en el tono de las piernas, en el tono muscular, o sea que los músculos tal vez modifican su energía, tal vez de repente les das ganas de moverse, tal vez perciben que algo pasa a nivel de la columna, tal vez la cabeza encuentra otra posibilidad diferente, no estamos hablando ni que sea mejor ni peor, simplemente que sea diferente. Y desde ahí entonces los y las voy a invitar a hacer un recorrido a través del instrumento, justamente para poder seguir hablando un poco de estas relaciones que yo les decía en función de la voz. Entonces, desde los pies, desde las plantas de los pies y desde los apoyos, les voy a proponer que vayan y observen los tobillos, que desde los tobillos, cuando digo los observen, me refiero a que observen con la percepción, que vean qué es lo que sienten de sus tobillos. Se pueden mirar, obviamente que también se pueden mirar, pero la idea es ver qué pasa internamente, en la sensación corporal, qué es lo que pasa con sus tobillos, qué pasa en la relación de los pies con los tobillos, y desde ahí ir hacia las rodillas. Estamos observando entonces un primer punto de apoyo, que son los pies como sostén del instrumento, pasamos a una articulación, que son los tobillos, y pasamos a la siguiente articulación del sostén de nuestro cuerpo, que son las rodillas. Tal vez nunca se detuvieron a pensar en esta relación entre los pies, los tobillos, las rodillas. ¿Sí? Entonces, hoy la invitación va a ser esa, ser un poquito más conscientes del instrumento. Y desde ahí, mientras observan qué es lo que pasa con la planta de los pies, los tobillos, las rodillas, pueden incluso llegar hasta la estructura más grande del cuerpo, que es la pelvis. Entonces, esta especie de recorrido que hicimos, pies, tobillos, rodillas, pelvis, ¿sí? Que incluye pies, piernas y esta estructura final, es el sostén de nuestro instrumento. Cuando hablamos de sostén del instrumento, estamos hablando de este sostén corporal, de este sostén óseo, articulatorio, muscular, miofacial. Tal vez es una terminología un poco técnica, pero yo la dejo ahí para que si quieren y tienen ganas, sigan chusmeando, investigando. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a proponer que en la medida que puedan, ¿sí? En el espacio que ustedes tengan ahí, se muevan un poco. Tal vez puedan dar un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, puedan simplemente balancear el cuerpo hacia adelante y hacia atrás y hacia los costados, como para entrar un poquito en contacto con el movimiento y
vuelvan luego a pararse en algún lugar que a ustedes les sea cómodo. Si tienen la posibilidad de caminar, mejor todavía. ¿Sí? Si pueden dar unos pasos y observar esto que yo les decía de cómo están parados, cómo están paradas, cómo se transporta el peso del cuerpo a la planta de los pies y ese transporte que le devuelve al cuerpo desde los tobillos, las rodillas y hasta la pelvis. Y vuelven a pararse en el lugar y observen si este poquitito de conciencia modificó de alguna manera, este poquito de recorrido que hicimos a través de la conciencia, modificó de alguna manera la percepción que ustedes tenían de su postura. Tómense ahí unos segundos para ver eso. ¿Perciben que el cuerpo está igual o de repente hay algo que se modificó? Como les decía, no hace falta que ustedes me respondan las preguntas. Es simplemente observar el cuerpo, observar el estado general y ver si todo este recorrido, de alguna manera, tuvo alguna influencia en esto que yo les decía, que es la organización de la postura. Cuando pensamos entonces en la organización de la postura, pensamos justamente en los primeros apoyos y la primera estructura que son los pies, las piernas como si fueran columnas, ¿sí? Y la pelvis que está sobre las piernas. Entonces, esta primera estructura es fundamental para nuestra voz. Podemos decir, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la planta de los pies con nuestra voz? Bueno, la planta de los pies es la que transporta nuestro instrumento, es la que recibe el peso de nuestro instrumento, ¿sí? Es la que está en la base de la pirámide de organización de lo que luego va a suceder en nuestra voz. Y de acuerdo a cómo ustedes estén parados, paradas, de acuerdo a la relación que ustedes tengan con el movimiento y el desplazamiento en el espacio que ustedes se encuentran, todo esto va a tener una influencia en la respiración y por ende va a tener una influencia en la función vocal, ¿sí? Pensando en que el instrumento es un instrumento integrado al cuerpo. Entonces, luego de pensar un poquito en esta estructura, vamos a ver qué es lo que pasa si luego recorremos un poquito la columna. ¿Alguna vez pensaron en la columna? ¿Se toman algún momento del día para observar cómo es la relación que ustedes tienen con su columna? ¿Piensan, por ejemplo, en la zona más baja de la columna, en la parte media y en la zona más alta? Les pregunto esto porque muchas veces la gente solo llega a tomar contacto con el cuerpo cuando ya le duele algo. Y la idea, ¿sí?, sería que como profesionales de la voz, el contacto que tengamos con nuestro cuerpo, con nuestro instrumento, sea anterior. Y sea más bien porque en realidad podemos entrenarlo, podemos entrenar y desarrollar nuestras percepciones y desde ahí elegir qué es lo que necesitamos al momento de poner en juego nuestra función vocal, ¿sí? Entonces los invito y las invito a que hagan un recorrido a lo largo de la columna, simplemente que observen. Si, por ejemplo, tienen conciencia de la columna, la tienen registrada en su percepción. Si yo les hablo de la columna, si ustedes directamente dicen, ni idea, no sé lo que pasa en mi columna, jamás pensé en mi columna, y para lo mismo vale si ustedes me dicen la verdad, nunca pensé en mis pies, nunca pensé en mis piernas, no sé lo que pasa en la pelvis y menos lo que pasa en la columna. Todo es válido y esta es una invitación a empezar a pensar justamente en todo este mapa corporal que es el que permite luego llegar a la voz, ¿sí? Entonces, vamos a observar la zona más baja de la columna, la zona media y la zona más alta. Y observen si cuando ustedes toman contacto con la columna, tienen alguna idea de cómo está, de cómo es el estado de la columna ahora. Si el estar parados y paradas ahí, por ejemplo, les resulta cómodo, o si hay algo que ya les empieza a resultar incómodo porque no están tan acostumbrados a autoobservarse. Tal vez se empiezan a dar cuenta que necesitan moverse un poco, o empiezan a reconocer que hay algunos lugares en donde no se sienten tan cómodos, o incluso puede ser que aparezca alguna molestia, ¿sí?, a nivel postural. Todo este registro lo van a tomar simplemente para tener contacto justamente con el instrumento, ¿sí? Hasta llegar a la cabeza. Saben que la cabeza pesa un montón, ¿sí? Que está inserta en las últimas
vértebras cervicales, que son el atlas y el axis, no importa el nombre en sí, pero bueno, esto es a modo de, de contarles que estas dos últimas vértebras tienen nombre y son las que lo que hacen es justamente recibir todo el peso de la cabeza. Entonces, con este recorrido, ¿sí? A través de la conciencia, yo les voy a hacer una última propuesta, por ahora. Observen cómo está la respiración de ustedes en este momento. ¿Fueron conscientes de que mientras observaban el cuerpo estaban respirando o no? ¿O se olvidaron de que estaban respirando? ¿Se lo dejaron librado más a una función biológica y que se da por sí misma? Si es así, yo los y las invito a que observen entonces cuál es el contacto que ustedes tienen con su respiración, que observen cómo sienten el ritmo de la respiración. Y si es posible, seguir ese ritmo de manera continua. De manera continua me refiero a si inspiran y exhalan en un continuo o si de repente reconocen que hay pausas en la respiración. Y si reconocen que hay pausas, si es posible, en la medida que ustedes puedan, tratar de inspirar y exhalar, invitando a que esas pausas tal vez se vayan y la respiración se vuelva de manera fluida, se vuelva un continuo. Pueden observar incluso por dónde está ingresando el aire, si el aire ingresa por la nariz o ingresa por la boca. Y ahora sí, si se animan antes de seguir, les voy a proponer que compartan un poco cómo fue esta sensación de recorrido más consciente de la organización de la postura, ¿sí? Desde toda esta relación óseo-articulatoria, muscular miofacial que les decía, cómo fue el contacto con la respiración, que fue un contacto breve, pero estuvo ahí presente. ¿Quién tiene ganas de compartir cómo fue este recorrido? Algo breve. ¿Fue algo raro? ¿Es algo habitual para ustedes? ¿No lo hacen nunca? ¿Alguna vez lo han hecho? Pueden desmutearse si quieren, para compartir. Esa sería la idea. Hola. Ujú. Muchas gracias, Matías. ¿Alguien más que tenga ganas de compartir? Si no, seguimos un poquito más. Seguimos entonces, ¿sí? Entonces, lo que les decía en relación a justamente la observación de la organización de la postura y que tiene una influencia directa en lo que pasa a nivel vocal, tiene que ver con que justamente cuando ustedes se mueven a través del espacio, ese movimiento tiene una influencia también en la musculatura inspiratoria, en la musculatura de la respiración, ¿sí? Cuando digo musculatura inspiratoria hablo del aire que ingresa.
Entonces, si pueden quedarse un poquitito más ahí parados, vamos a seguir chusmeando, investigando un poquito más, ¿sí? Yo sé que están con el barbijo y a veces eso tal vez es un poco más complejo, pero igual los voy a invitar. Observen qué pasa si vuelven a tomar conciencia de la percepción de la respiración, estando ahí parados y paradas, sin moverse por ahora. Y vamos a hacer una especie de experimento y de experiencia para ver cómo se siente, ¿sí? Les voy a proponer entonces que dejen que la respiración vaya y venga, que fluya, que permitan que el aire ingrese y que egrese libremente y observen cómo perciben la energía de la voz, que es la respiración, en este momento estando parados y paradas. Vuelvan a ver si es fluida o si hay alguna pausa en el medio. Si están inspirando por la nariz o por la boca. Si la sensación del ingreso del aire es una sensación agradable, tal vez es algo que uno no piensa, pero bueno, uno puede pensar, ¿el ingreso del aire es un ingreso que es agradable? ¿Perciben movimiento a través del ingreso del aire en el cuerpo? Y si perciben movimiento, ¿en qué zona del cuerpo ustedes perciben movimiento? Ese movimiento, por ejemplo, ¿tiene la posibilidad de llegar hasta los pies? Las piernas, la pelvis. ¿Perciben movimientos en la columna cuando inspiran? No porque tengan que percibirlos, es simplemente una observación, son preguntas para que ustedes se hagan. No hay nada que esté ni bien ni mal, es solo una posibilidad de empezar a experimentar. Entonces, con este registro de haber observado la respiración ahora, yo les voy a proponer que la próxima vez que vuelvan a inspirar, van a levantar un brazo por arriba de la cabeza. Lo pueden levantar así, no sé si me ven, lo pueden levantar por adelante, lo pueden levantar directamente así. Entonces, cuando tomen aire, cuando el aire ingrese, van a levantar el brazo. Inspiran, levantan el brazo, dejan que el aire salga, con el brazo arriba, cuando quieran. Entonces, observen qué pasa si inspiran así y dejan que el aire salga. Y lo bajan otra vez. Y vuelven a inspirar levantando un brazo. Y dejan que el aire salga nuevamente. ¿Cómo es el ingreso del aire cuando ustedes de repente inspiran a través de un movimiento? Pruébenlo 2, 3, 4 veces. ¿El ingreso del aire es más fácil? ¿Es más difícil? ¿Es igual? No sabe, no contesta. Podría ser también que pase eso, que digan, la verdad no tengo ni idea. Y ahora, acá viene la gran diferencia, traten de cerrar los puños, hacer fuerza y poner el cuerpo como si ustedes quisieran que el cuerpo esté rígido. Y traten de inspirar y ver si es agradable inspirar así. Cierren los puños con fuerza, los brazos bien quietos. ¿El aire puede ingresar si el cuerpo está así? Y vuelvan a soltar los brazos. ¿Cuál fue la inspiración más sencilla? Exactamente, cuando levantaron los brazos. Sí, 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 sí. Calculo yo que al haber puesto más rígido el cuerpo, ¿sí? El ingreso del aire se puede haber visto dificultado. Bueno, entonces empezamos a atar estos hilitos y estos cabos. Por un lado, la importancia de la organización y la toma de conciencia de cómo ustedes están en su postura, ¿sí? Si quieren, se pueden sentar un ratito, si están muy cansados y cansadas, ¿sí? Por un lado, esto, la toma de conciencia de qué es lo que pasa con la postura, de cómo la postura y la conciencia de la postura influye directamente en la respiración,
de cómo el movimiento incluso influye directamente en la toma del aire y de la importancia de que el cuerpo tenga la posibilidad de moverse, ¿sí? De moverse para el ingreso del aire. Yo les decía al principio que es importante lo que sucede a nivel de la postura, porque el 99% de los músculos respiratorios dependen de la musculatura postural. Yo no sé si saben, y se los cuento porque un poco esta es la idea de hacer una especie de pantallazo general de la función vocal, toda la musculatura que está dispuesta para la función vocal es la musculatura respiratoria, en este caso, ¿no? No me voy a meter en la parte de la laringe, simplemente me voy a meter a nivel respiratorio. La musculatura de la respiratoria, mucha está inserta en y está cerca del tórax. Toda esta musculatura depende incluso de los movimientos de la columna, de los movimientos de la pelvis, de los movimientos de las piernas, los movimientos de los pies. Y siempre que observamos al cuerpo como instrumento, lo vamos a observar desde lo que pasa en la base de los pies hasta la cabeza. Siempre vamos a observar al cuerpo de los pies a la cabeza. ¿Para qué les digo esto? Si ustedes como docentes necesitan ir a dar una clase y tal vez no están conscientes de lo que está pasando con el cuerpo, de cómo es la energía, si la energía está un poco baja o si está demasiado alta, va a ser tal vez difícil poder entrar en contacto con lo que la función vocal, o sea, la voz de ustedes necesita en ese momento. ¿Sí? Y acá viene el gran kit de la cuestión. Cuando hablamos de todo esto, hacemos también mención, y es súper importante, pensar que para todo profesional de la voz, el entrenamiento vocal es fundamental. ¿Y qué tipo de entrenamiento vocal? Un entrenamiento vocal que permita que el cuerpo esté flexible, ¿sí? Que les dé a ustedes conciencia de lo que está pasando a nivel de la postura, a nivel respiratorio, de qué es lo que pasa a nivel vocal, pero por sobre todo que ustedes puedan tomar conciencia de todo lo que pasa a nivel corporal como instrumento global, ¿sí? Entonces, a ver, para hablar un poquito más específicamente de lo que pasa en algunas relaciones corporales, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el entrenamiento vocal, tenemos algunos ítems que son claves. Y acá me voy a meter un poquitito más ya plenamente en la función vocal. Este fue como un pantallazo y una experiencia para que ustedes puedan vivenciar propiamente qué es lo que pasa cuando el cuerpo tiene la posibilidad de moverse y ustedes tienen la posibilidad de inspirar a través de un movimiento y cuando el cuerpo tal vez está un poquito más rígido, ¿sí? Por un lado, es importantísimo que ustedes puedan reconocer al cuerpo como instrumento, ¿sí? Reconocer que el estado general del cuerpo, el tono muscular, la energía, la movilidad, y tiene una influencia en la respiración y en la voz, ¿sí? Que ustedes puedan reconocer las diferencias y las variaciones en el tono muscular. ¿A qué me refiero esto? Si el tono muscular del cuerpo, por ejemplo, si ustedes perciben que están cansados y entonces la energía corporal está muy baja, que la energía corporal está demasiado alta. Entonces, reconocer las diferencias en el tono muscular es importantísimo. ¿A través de qué? Del registro de los apoyos, que serían la planta de los pies, de la percepción de determinadas partes del cuerpo que ustedes pueden ir recorriendo con su conciencia para ver qué partes están en quietud y qué partes están en movimiento. Reconocer qué tipos de movimientos, por ejemplo, son los que a ustedes les permiten una disponibilidad corporal mayor para el uso de sus voces. Muchas veces sucede que en el entrenamiento vocal muchos docentes dicen, bueno, pero yo en el aula no voy a levantar un brazo para inspirar. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué no? ¿Por qué yo no podría, por ejemplo, hablar y movilizar los brazos para tomar aire y hablar? Todos estos hábitos son importantísimos de empezar a entrenarlos como profesionales de la voz, ¿sí? Percibir y entonces reconocer cómo es la postura erguida. Esto que hicimos al principio de la clase, que estuvimos viendo ahí los apoyos del cuerpo, y pasamos desde los pies, tobillos, rodillas, pelvis, columna, cabeza, empezar a tener conciencia de ese lugar, ¿sí? De la postura erguida como una acción gravitacional del cuerpo. ¿A qué me refiero? El cuerpo realiza todos los días, cuando uno se levanta y entra en la postura erguida, eso le requiere al cuerpo una energía, ¿sí? ¿Qué quiere decir antigravitacional? Saben que la Tierra,
¿sí? Tiene una fuerza de gravedad que en general tira el cuerpo hacia abajo. Muchas veces uno dice, hay un montón de hábitos posturales que lo que hacen es que uno tenga la sensación de que cada vez se va, entre comillas, encorvando más. ¿Sí? Más ahora con las pantallas, los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, por acción gravitacional de la Tierra, el cuerpo tiende al final del día a achicarse, encorvarse, pongámosle la palabra más habitual, ¿sí? Del cotidiano. Esa energía que el cuerpo necesita para la postura erguida es vital entrenarla también, si somos profesionales de la voz. Entonces, empezar a entrenar con ejercicios que lo que hagan es estimular de alguna manera la función postural a través del reconocimiento de, y acá viene la parte un poquito más técnica, del sistema esqueletal. Cuando hablamos del sistema esqueletal, hablamos de los apoyos, del transporte del peso a través de los huesos hasta el piso, de las articulaciones, y que ustedes puedan entonces experimentar que la organización de la postura erguida va desde los pies a la cabeza, esto que estábamos viendo y experimentando recién. Y que todo este sistema esqueletal es el que permite el transporte justamente de nuestro cuerpo como instrumento. Que ustedes también puedan entonces tomar conciencia e incorporar ejercicios que permitan y habiliten la posibilidad de entrar en contacto con el sistema muscular, y acá ya ponemos en juego otro sistema, que es el sistema muscular, y que puedan entonces estimular el fortalecimiento, la flexibilidad de la musculatura relacionada con la postura erguida. Si ustedes piensan lo que estuvimos observando, ¿sí? Nosotros vuelvo para atrás un poquito. Cuando hicimos el reconocimiento del cuerpo, lo que hicimos es ver qué es lo que pasaba en los apoyos. Apoyos pensando en los pies, tobillos, rodilla, pelvis, columna, cabeza. Todo este sistema esqueletal está obviamente unido por musculatura, por articulaciones, por fascias. Cuando hablamos del sistema muscular como sistema de la postura, estamos hablando de los gemelos, de los cuádriceps, ¿sí? Gemelos, recuerden que están entre los tobillos y las rodillas, cuádriceps entre las rodillas y los glúteos, glúteos y los erectores de la espina, que es la musculatura que está, ¿sí? Alrededor de la columna vertebral. Todo este sistema muscular es importante que tenga el tono muscular necesario para sostenerlos en la postura erguida. Entonces, si me permiten, yo les voy a hacer una propuesta, ¿sí? Les voy a pedir que, si quieren, pueden ser sentados o parados. La idea sería que sea parados. Si tienen ganas de pararse un poquito más, se los voy a pedir. Entonces, vamos a experimentar un poquito esto que yo les decía recién de toda esta organización esqueletal y muscular. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo les digo, bueno, ahora, ustedes están ahí en la postura erguida, yo les dije recién y les propuse que observen y que hagan un recorrido desde los pies a la cabeza, esto que les decía, ¿sí? Para ver cómo era la organización de la postura hoy, si ustedes tenían conciencia de esto como instrumento o no, si ustedes pensaban que esto tenía una influencia en la voz o no, si alguna vez habían observado esto de sus instrumentos, entonces la idea va a ser la siguiente. Ahí como están parados, vuelvan a tomar contacto con su respiración, un contacto breve. Vuelvan a tomar conciencia y contacto de esto que yo les decía, de percibir si la respiración fluye, si ustedes están inspirando y exhalando, ¿sí? Simplemente esto. Y lo que les voy a proponer ahora es que traten de ver qué pasa si ustedes, a propósito, se encorvan. Esto que uno llama encorvarse, ¿cómo sería estar encorvados? ¿Sí? ¿Cómo sería dejarse vencer por la fuerza de gravedad? Encorvarse y entonces tratar de inspirar encorvados, en donde la energía del cuerpo está totalmente más baja, está caída, el cuerpo no puede con su energía para organizarse antigravitacionalmente, como les decía recién. Observen si es fácil inspirar así. Pruébenlo. Yo sé que tal vez es gracioso, pero puede ser divertido incluso hacer esta experiencia de permitirse encorvarse y observar qué pasa con la respiración. ¿Es igual? ¿Les resulta cómoda? ¿El ingreso del aire es el mismo? Por ahí veo a Valeria que hace con la cabeza no.
Está diciendo no. O sea que claramente esto de estar encorvados no les resulta tan cómodos para el ingreso del aire. Observen qué pasa entonces si brevemente vuelven a tomar un contacto justamente con la organización del cuerpo desde los pies a la cabeza. Traten de hacer un recorrido muy veloz de abajo hacia arriba desde el concepto que ustedes tengan de postura erguida y traten de ver qué pasa si ahora vuelven a tratar de tomar contacto con la respiración, permiten que el aire ingrese y que salga. Y si la sensación de ingreso del aire es la misma que cuando simulábamos estar encorvados, ¿sí? Encorvados más, que es la jerga más cotidiana, digamos, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Se siente igual? No, Matías ahí veo que hace no con la cabeza. Los veo muy chiquititos, pero y otros por allá abajo también hacen no. No es lo mismo. Entonces la sensación cuando uno está en la postura erguida de la respiración no es tan cómoda. Sí, no es incómoda cuando está en la postura erguida. Empieza a ser incómoda cuando están en la postura encorvada. La disponibilidad cuando están en la postura erguida es mucho mayor. La posibilidad de que la respiración fluya es mucho mayor. Y cuando decimos postura erguida, acá voy a hacer una aclaración importante. En ningún momento yo mencioné la palabra estar derecho. ¿Sí? Lo aclaro porque seguramente muchas veces se escucha esto de estar derecho es muy relativo, ¿sí? La columna en sí saben que tiene curvaturas, esas curvaturas son importantísimas que sean respetadas, ¿sí? La columna tiene curvaturas, no sé si saben, para amortiguar justamente el caminar, el andar, el saltar, el correr, el moverse del cuerpo como instrumento. Entonces, cuando nosotros pensamos en derecho, automáticamente pensamos en una línea recta. La columna no es recta. Por eso, la palabra técnica adecuada es pensar en la postura como una postura erguida, como un cuerpo que va desde abajo hacia arriba, como les decía antes, antigravitacionalmente, como una estructura que tiene a los pies, a las piernas como columnas, a la pelvis, la columna en sí mismo y la cabeza, y unas están apoyadas arriba de la otra y dependen unas de la otra, y de la posibilidad que este sistema tenga. Si quieren, se pueden sentar nuevamente, ¿sí? ¿Se animan a compartir algo de lo que les pasó hasta ahora? ¿Tienen alguna duda de lo que estoy diciendo? Después yo voy a dejar un ratito abierto a preguntas o porque a veces uno escucha un montón de cosas en relación a la voz y está bueno que si quieren aprovechen este espacio para preguntar, esa es un poco la idea también. ¿Alguna pregunta, algo que quieran compartir? Si no, sigo. Me pueden hacer no, hay algunos que los veo y si no, sigo. Sigo de largo. No, sigo. Sigo entonces. Entonces, hablábamos recién justamente de esto, de pensar a la musculatura, ¿sí? Al sistema muscular y estimular el fortalecimiento y la flexibilidad. Cuando hablamos de fortalecimiento y flexibilidad, hablamos justamente de un tono muscular tal vez que está más asociado a lo atlético. Y uno podría decir, bueno, pero yo soy docente, estudio música, o sean docentes de la profesión o la materia que sea, ¿no? Y además de ser docente y de estudiar esto, tengo que hacer un deporte. Bueno, la realidad es que es lo más recomendable. Lo más recomendable para un profesional de la voz es tener un contacto, aunque sea con el movimiento. ¿Sí? Y poder ser conscientes y en la medida de lo posible hacer alguna actividad que a ustedes les guste y les dé la posibilidad de tener un cuerpo un poco más disponible. Piensen, y esto me lo van a escuchar decir un montón de veces hoy, y ya seguramente quedó grabado un montón de veces, que si el cuerpo de ustedes es el instrumento, ¿sí? Sus voces dependen de ese instrumento, dependen de ese cuerpo, de la calidad de movimiento, de la calidad del tono muscular, de la flexibilidad de ese instrumento. Es importantísimo entonces que como profesionales de la voz, el cuerpo esté disponible a través de alguna actividad que aunque sea pueda ser incluso caminar, ¿sí? Caminar, correr, saltar, bailar, ejercicios y actividades que les permitan seguir estando flexibles, ¿sí? La flexibilidad es la posibilidad de movimiento que tienen las articulaciones. Es súper importante esto que les estoy diciendo, ¿sí?
Cuando pensamos entonces luego en las influencias hacia la respiración y la voz, pensamos justamente en cómo está organizada la postura erguida, de los pies a la cabeza y empezar a ver relaciones que hay. Por ejemplo, ¿sí? Entre la postura, el movimiento, la relación la respiración, perdón, y la voz. Esa podría ser una relación posible en todo el movimiento en función de la voz. También entrenar y ejercitar y percibir las relaciones que hay entre los brazos, este ejercicio que hicimos recién de levantar el brazo, el tórax y la respiración. Cuando ustedes levantaron el brazo recién, lo que pasó fue que la respiración, principalmente la inspiración, se vio facilitada. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba flexible. ¿Por qué? Porque entonces la musculatura inspiratoria pudo despertarse, pudo activarse y entonces la inspiración se vio favorecida. Entonces esta relación entre los brazos, yo hoy les propuse un movimiento, pero ustedes pueden probar movimientos hacia los costados, mover los brazos, levantar los dos brazos, balancearlos. Hay un montón de movimientos para el entrenamiento propiamente de la respiración para la función vocal. Entonces, la relación entre los brazos, el tórax, la respiración y otra vez la voz es importantísimo también. Otra de las relaciones básicas que es importante experimentar al momento de entrenar la voz son los pies, la pierna, las piernas, perdón, la pelvis, la columna, el tórax y la respiración y por ende la voz. Este recorrido que habíamos hecho, que llegamos hasta la pelvis y fuimos hacia la columna, también tiene una influencia en el tórax. En el tórax 3D, ¿sí? Cuando digo en el tórax 3D, hablo de la parte anterior del cuerpo, que es la parte de adelante, la parte posterior del cuerpo y los laterales, ¿sí? Entonces, esta relación entre pies, piernas, pelvis, columna, tórax, respiración, voz. Y desde toda esta relación que hay a nivel corporal, poder entonces encontrar ejercicios que permitan el entrenamiento de la voz a través del entrenamiento del movimiento, a través del movimiento del cuerpo y a través de la función vocal. ¿Sí? Seguimos entonces un poquito más. Si ustedes piensan que estos movimientos permiten entonces organizar todo lo que sucede en la función vocal, ¿sí? Vamos a ver que se pone en juego otra función. Esta función que recién estuvimos viendo es la función más que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? La función en relación a lo que sucede a nivel corporal, ¿sí? Entonces, si pensamos en la respiración propiamente como fuente de energía de la voz, es importante que ustedes puedan en un entrenamiento reconocer todas las funciones, ¿sí?, que la respiración tiene a nivel vocal. ¿Y qué de la respiración? Principalmente la inspiración. ¿Y qué de la inspiración? Y acá vamos a un poco que, a ver, derribar un mito importante. Mucho tiempo se dijo que es importante inspirar por la nariz. Bien, ¿sí? Para la vida cotidiana, sí. Para la función vocal es importantísimo reconocer que la inspiración más favorable es a través de la boca. Y acá yo no los veo, porque estamos, aparte algunos los veo chiquititos, y entonces acá es donde muchas veces la gente pone los ojos así, ¿sí? Como por la boca. Sí. La respiración, piensen ustedes que la respiración biológicamente hablando, ¿sí? Para el cotidiano, sí, totalmente, es por la nariz. ¿M? Porque es es una función biológica que ustedes no la pueden regular, se da sola. Si no la hacen consciente, ustedes están respirando, por suerte, las 24 horas del día, ¿sí? Cuando la hacen consciente para la función vocal, entonces el canal más favorable, o sea, la vía inspiratoria más favorable es la boca. ¿Por qué? Piensen en lo siguiente, si yo siempre hago el mismo chiste, si ustedes yo les digo que inspiren por la oreja, no van a poder. Si yo les digo inspiren por la nariz, pueden. Si yo les digo inspiren por la boca,
también pueden. Y mucho tiempo se creyó que la inspiración por la boca se utilizaba solamente cuando uno tenía la nariz tapada. A lo largo del tiempo, esto se vio que no era así y que en realidad la inspiración por la boca, perdón que sigue entrando gente, cuando ustedes inspiran por la boca, el aire que ingresa a través de la boca, o sea, de la vía inspiratoria, ¿sí? Superior, lo que hace es ya organizar lo que va a pasar a nivel vocal. Entonces, el cuerpo, el sistema, recibe esta información de que ustedes están inspirando por la boca conscientemente, se pone en juego su función vocal. Entonces, la voz hablada entrenada se entrena a través de la inspiración por la boca, ¿sí? Y acá una pausa porque tal vez alguno puede tener alguna duda, si no, sigo. Les hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez escucharon esto de que se inspiraba por la boca? No, me imaginé. Por eso les decía que yo no los veo y es el momento en donde todos abren los ojos así. Bueno, importantísimo este dato y por eso les decía que esto es derribar un poco un mito, ¿sí? Y acá hago una invitación. Hay un fonoaudiólogo muy reconocido acá en Argentina que se llama Ariel Aguirre, que tiene tiene un Instagram donde él lo que postea justamente es un montón de información en relación a la voz y uno de los mitos es este, y habla justamente de un montón de cuestiones, si quieren después, si tienen interés, yo les paso el nombre por el chat, así ustedes ya lo tienen y lo pueden buscar. Es interesantísimo todo lo que él postea en relación a la función vocal y al entrenamiento vocal y a todos estos mitos que en otro momento se decían y que se fueron derribando. Entonces, la inspiración por la boca es la inspiración más favorable para el entrenamiento de la voz hablada y la voz cantada. ¿Sí? Y cuando hablamos del entrenamiento de la voz hablada, justamente, por ahí pensamos, ¿es igual que el entrenamiento de la voz cantada? Sí. El entrenamiento de la voz hablada se entrena a través de la voz cantada. ¿Por qué? Primero porque ya el hecho de poder tomar conciencia de lo que sucede a nivel vocal, del registro vocal, ¿sí? Es muy distinto al de la voz hablada y es mucho más amplio porque en la voz hablada, no sé si saben que se habla casi menos que una octava. Acá como hay muchos músicos puedo pensar en abrir un poco el juego. Una octava justamente son como si pensaran aproximadamente un grado pequeño de notas para poder hablar, ¿sí? Cuando ustedes piensan en el canto, esa extensión vocal es mucho más amplia. Hay gente que incluso puede llegar a cantar 3 octavas, los más privilegiados 4 octavas, ¿sí? Ese registro permite justamente un movimiento muchísimo mayor a nivel vocal, por eso una de las razones por la cual se entrena la función vocal hablada es a través de la voz cantada. Y la sincronización de la musculatura inherente a los pliegues vocales también tiene un entrenamiento a través del canto, ¿sí? Entonces, importantísimo toda esta data de tomar conciencia del uso de la voz, tomar conciencia de las relaciones esqueletales, musculares, respiratorias y pensar en que el entrenamiento de la inspiración, de la respiración, es la energía vital de la voz y que se hace a través de la inspiración por la boca. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguien que quiera comentar o compartir alguna experiencia en relación a su voz o algo que haya escuchado y que me quiera compartir? ¿O algún mito que hayan escuchado por ahí? Pueden desmutearse, contar. Ahí alguien está levantando la voz. La mano, ¿puede ser? Cuando uno está difónico, ahí está. Bien, primero habría que ver a qué se debe esa difonía. ¿Sí? Si la disfonía en realidad tiene que ver con algo a nivel alérgico, o si en realidad es algo a nivel que falta entrenamiento de la voz, entonces la musculatura se empieza a cansar. Piensen que los pliegues vocales, que antes se llamaban cuerdas vocales,
¿sí? Son unos pliegues que se contactan para que salga el sonido, pero en realidad tiene musculatura, musculatura que si no está entrenada, también se cansa, ¿sí? Habría que ver entonces esa disfonía a qué se debe. Lo ideal, si uno está difónico, no es cantar, sí recurrir a un profesional de la voz, un profesional médico, o sea, otorrino o fonoaudiólogo, que pueda diagnosticar qué es lo que está pasando y por qué están difónicos. Muchas de las difonías, está buenísimo esto que preguntaste, muchas de las difonías se pueden evitar entrenando la voz. Muchas, les diría, la mayoría de las difonías se pueden evitar entrenando la voz, salvo que haya algo orgánico que sea diagnosticado por un médico, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Alguien de ustedes ha padecido de difonías, afonías? No, sí. Profe, buenas. Acá Hola, Mariano, sí. mandamos pregunta. ¿Qué sucede en el caso de cuando tenemos hiatus en la voz? En el caso, Hiatus. ¿Se escucha? Pará. a ver, otra vez, Mariano. Hiatus. Cuando tenemos hiatus en la voz, en las cuerdas, en los pliegues vocales. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Estás preguntando eso? Bien. Claro, y seguís cantando y tenés hiatus. ¿Cuál es el daño que te puedes provocar, ¿no? Cuando estás cantando, querés seguir cantando y tenés hiatus? Bueno, a ver, el cierre glótico incompleto, que es lo que se conoce como el hiatus, puede tener varias causas. Puede ser debido a un esfuerzo vocal, puede ser que haya un hiatus que sea propiamente de la edad, que en realidad ni siquiera es un hiatus, sino que es un cierre que no está completo. Muchas veces en las mujeres adolescentes esto se ve y a veces se lo diagnostica como si fuera una patología y no lo es, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el grado y qué hayan diagnosticado. En general, este cierre glótico incompleto llamado hiatus se soluciona, ¿sí? O se mejora con entrenamiento. O sea que para algo así, yo no puedo decir, o sea, no puedo generalizar. No puedo decir, sí, si hay un cierre glótico incompleto, todos tienen que entrenar. La realidad es que es importante que lo diagnostique un médico, ¿sí? Un otorrino, o que lo vea un fonoaudiólogo, pero siempre el entrenamiento vocal funcional. Y ahora voy a aclarar por qué digo funcional. Mejora muchísimo y permite que el cierre de los pliegues vocales, porque no sé si saben todos lo que es un hiatus o un cierre glótico incompleto. Lo aclaro, voy para atrás. El cierre glótico incompleto es cuando los pliegues vocales no logran contactar del todo para el sonido, ¿sí? Los pliegues vocales, no sé si saben que están en la laringe, están dispuestos de manera horizontal en forma de V, ¿sí? Para atrás. Y estos pliegues vocales, cuando uno fona, se contactan a través de una mucosa, ¿sí? El aire que atraviesa los pliegues vocales es el que hace que salga el sonido de la voz y que la voz resuene a través del tracto vocal, que es la caja de resonancia. ¿Sí? El resonador de la voz es el tracto vocal. Ya la física acústica lo determinó hace bastante tiempo. Entonces, cuando en realidad aparece esto, los pliegues vocales no pueden contactar del todo y se escucha muchas veces un escapecito de aire. Lo aclaro para la que no lo sabe o el que no lo sabe. Entonces, dependiendo del diagnóstico que el otorrino o el fonoaudiólogo haya dado, muchas veces mejora con entrenamiento. ¿Por qué? Porque si es musculatura que está cansada, logra, por ejemplo, una mejora en la inspiración que permite entonces empezar a tener mucha más conciencia de lo que está sucediendo a nivel del instrumento y esto permite que la fonación empiece a ser cada vez más facilitada. Pero para esto hay que entrenar. No hay mucha vuelta atrás. No es que porque una persona tenga hiatus y cante le va a hacer mal, ¿sí? Sí es importante entrenar y ver cómo está diagnosticado y qué es lo que dijeron al respecto. Esto es súper importante. No dejarse estar si ustedes son docentes y ya están dando clases y empiezan a percibir
algún tipo de fatiga vocal, como esta chica que no sé el nombre, pero se acercó y preguntó sobre la difonía, si empiezan a tener difonía a repetición, si empiezan a escuchar algún escape de aire, poder hacer una consulta y sí entrenar. Y cuando digo de entrenar de manera funcional, es porque todo el entrenamiento funcional de la voz va directamente hacia la función vocal y hacia todas estas relaciones musculares, esqueletales, resonanciales, las cuales yo les hablaba recién. No sé si quedó clara esta duda. Por ahora me van a escuchar siempre entrenar, entrenar, entrenar y entrenar, porque la realidad es que el entrenamiento de la voz es lo que salva a todos los docentes, digamos. Si todos los docentes pudieran tomar contacto y conciencia de la importancia de entrenar la voz, yo creo que habría un montón de docentes que se salvarían, ¿sí?, de tener difonías a repetición. No sé si saben que acá en Argentina hay muchísimos docentes con problemas vocales. Y que lamentablemente todas estas campañas de conciencia, la verdad es que yo agradezco al conservatorio, yo soy docente del conservatorio, que haya abierto esta posibilidad en conjunto con la inspección para empezar a tomar cada vez más conciencia. Sé que Liliana, también colega, fonoaudióloga, estuvo dando una charla presencial el lunes. Es importantísimo empezar a tener cada vez más conciencia del uso de la voz porque es lo que los va a acompañar y las va a acompañar a lo largo de toda su profesión, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Algo que tengan ganas de compartir? Bien. Entonces, algunos puntos a tener en cuenta al momento de entrenar, ¿sí? Al momento de entrenar es importante entonces a tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, que siempre que ustedes entrenen, con quien entrenen, supongamos que ustedes dicen, buenísimo, a partir de ahora voy a entrenar. Bueno, puntos a tener en cuenta. Que cuando ustedes entrenen, siempre el entrenamiento salga mejor. Que el entrenamiento de la voz incluya el entrenamiento del cuerpo. El entrenamiento del cuerpo no hablo deportísticamente hablando, sino me refiero a incorporar ejercicios que permitan una inspiración más agradable, más fácil. Pensar que la voz, ¿sí?, la función vocal tiene que ser fácil, tiene que ser placentera, tiene que ser agradable, lejos de cualquier esfuerzo. Todo entrenamiento que lleve hacia un esfuerzo va a llevar luego a un esfuerzo vocal, ¿sí? Y acá voy a hablar brevemente de algunos mitos, porque yo sé que mucha gente abro una puertita que tal vez no nos dé el tiempo, pero la abro porque me parece importante. Hay un montón de tutoriales dando vuelta, un montón de gente en YouTube dando tips para la voz. Es importantísimo entender que los tutoriales y los tips muchas veces no sabemos ni de quién provienen, ¿sí? ¿Qué formación tuvo esa persona y con qué fundamento los está dando? Entonces, ningún tip y ningún tutorial va a reemplazar a una persona que los guíe en un entrenamiento vocal, ya sea individual o grupal. Incluso puede ser un taller que ustedes hagan semanalmente del cuidado de la voz y que entrenen su voz en un taller grupal o en clases de canto individuales o con un fonoaudiólogo, pero es fundamental esto de pensar que el cuerpo es el instrumento y que los movimientos y los ejercicios son parte de una clase de canto, ¿sí? Que el entrenamiento de la voz siempre va a ser a través del movimiento, que la inspiración es a través de la boca para entrenar la voz hablada, cantada. Y acá voy a empezar a hablar de otros mitos. Tal vez escucharon muchas veces por ahí o vieron esto de llevar el aire a la panza. Háganme sí o no con la cabeza. Por ahí, bien. Bueno, eso es un mito importantísimo de derribar, porque en la panza no hay pulmones. Los pulmones están por acá arriba incluso, ¿sí? Llegan casi hasta la costilla 7,5. Más de esa costilla no pasa. En la panza hay vísceras. Entonces, si en un entrenamiento alguien les dice que tienen que llevar el aire a la panza, bueno, hay que estar atentos y atentas. Es importante saber y pensar que los pulmones están en el tórax, que nosotros podemos, por ejemplo, entrenar a través de movimientos como el que hicimos hoy, levantar los brazos, inspirar, vocalizar, cantar, pero que llevar el aire a la panza conllevaría a un esfuerzo de más, porque ahí no hay musculatura inspiratoria. El abdomen, toda la musculatura que está en el abdomen,
no es musculatura que le pertenezca a la inspiración, de hecho es musculatura expiratoria, ¿sí? Entonces este es un mito importante a empezar a derribar. Entiendo que en el yoga como práctica esto se puede utilizar, pero el yoga es una disciplina corporal que va por otro lado y no es una disciplina de entrenamiento vocal. Todos los ejercicios que estén direccionados hacia el movimiento del tórax son ejercicios favorables para la voz. Todos los ejercicios que estén direccionados hacia el movimiento corporal para la inspiración son ejercicios que pueden ser favorables para la función vocal. Si llevan el aire a la panza, lo más probable es que ustedes tengan que estar haciendo un esfuerzo para pensar en que el aire tiene que ir hacia ese lugar. Es raro encontrar a alguien que lleve el aire a la panza si no se lo dijeron. Al menos en mi experiencia y en compartir con colegas, cuando una persona tiene el concepto de llevar el aire a la panza es porque lo escuchó, lo leyó o se lo dijeron. Lo escuchó, digo, en algún video, ¿no? Porque que se lo hayan dicho es que lo haya escuchado. En general, nosotros cuando inspiramos y naturalmente el aire va al tórax, donde están los pulmones, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo a tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta, es importante que en un entrenamiento nunca les digan que tienen que retener el aire. Si yo les pregunto si ustedes escucharon esto de retener el aire o contar el aire o regular el aire, seguramente lo vieron en algún video, alguien se los dijo o alguien se los comentó. Si es así, me pueden hacer así, si es no, no. Ah, bueno. Bueno, esto de retener el aire, de hecho, incluso está desrecomendado, porque lo que genera es un cierre a nivel laríngeo. Es importante entonces que cuando ustedes inspiran, esto que pensamos al principio que yo les decía, observen si la respiración es fluida, si el aire ingresa y egresa, bueno, libremente, importantísimo entrenar hacia esa dirección, hacia la libertad de movimiento para la función vocal. Ninguna retención va a ser favorable para la voz. ¿Por qué? Voy a poner un granito un poquito más técnico. Ustedes piensen que los pliegues vocales, ¿sí?, son considerados válvulas. Es una válvula de ingreso del aire. No me voy a detener mucho en esto, pero voy a abrir una puertita hacia la curiosidad. Cuando el aire ingresa a través de los pliegues vocales que están insertos así en la laringe, ¿sí?, se abren. El aire ingresa y egresa libremente. Si ustedes inspiran y retienen, para retener seguro van a tener que cerrar y cerrar con mucha fuerza, ¿sí?, para que el aire no se escape. Entonces, para que el aire no se escape, no solo se va a poner en juego el cierre de los pliegues vocales, sino que por arriba hay algo que se llama bandas ventriculares o pliegues vocales falsos, que también van a tener que hacer fuerza para cerrar. Todo este esfuerzo para la fonación es innecesario, ¿sí? Le están agregando un esfuerzo extra a nivel vocal a sus pobres pliegues vocales. Cuando en realidad ustedes no retienen, lo que sucede es que el aire ingresa y ya hay una orden neuromuscular que permite que a la salida del aire los pliegues detecten que el aire está saliendo y los pliegues puedan aproximarse y cerrarse para la fonación. Entonces acá esto es importantísimo tener en cuenta. Les hice como una especie de resumido en un minutito, ¿no? Pero mi idea es más abrir la puerta hacia la curiosidad que poder realmente detallar todo. Se los digo porque sé que son muchos mitos que andan dando vuelta y con varios colegas estamos como tratando de armar esta campaña de la curiosidad hacia el entrenamiento vocal y hacia la conciencia del uso de la voz. Entonces, inspirar por la boca, permitir el libre movimiento del ingreso del aire, no direccionarlo y menos hacia la panza, ¿sí? Por otro lado, no retener el aire. Ninguna retención está sugerida porque trae un esfuerzo. ¿Algo más? Estoy pensando si me estoy perdiendo algo más. No, hasta ahí está bien. Una cosita más. Si les dicen incluso de hacer fuerza con la panza, me olvidaba esta, que era otra que tenía pensada. Si les dicen que tienen que hacer fuerza con la panza para proyectar la voz, ¿alguna vez lo escucharon esto? Por ahí estás un poco más, algunos, más o menos. Claro, cuando Algunos dicen dicen que que sí. impostar, ¿Cómo? lo de impostar, sería.
Por ejemplo, si vas a algo más lírico, eso te insisten en esto de hacer fuerza. Ah, bueno, sí, sí. E impostar la voz es otro tema aparte, pero está relacionado con lo de la panza. Después, si quieren, hablamos esto un poquito de impostar la voz. Cuando él, no sé quién habló acá, pero cuando decía esto de hacer fuerza con la panza para el canto más clásico. El canto más clásico utiliza algunas técnicas que también son técnicas más tradicionales, ¿sí? Y utiliza esto de hacer fuerza con la panza. Fuerza como si se pusieran un ladrillo o se acostaran y se pusieran libros en la panza para ver el movimiento del abdomen y entonces desde ahí tratar de hacer fuerza para sacar el sonido. Eso vuelve a ser un esfuerzo. Es muy similar a esto de retener el aire, ¿sí? Y entonces generar un cierre laríngeo, que lo que termina generando es un esfuerzo a nivel vocal. Y vuelvo a decir esto porque ningún esfuerzo es recomendable en ninguna dirección. Todo esto que les estoy dando son guías de lo que no es recomendado. Así como les decía antes, lo que es recomendado, abrir la puerta a lo que no es recomendado. Entonces, para, entre comillas, proyectar la voz, ustedes no pueden proyectar la voz porque alguien les diga proyectar la voz. Eso no existe. La voz se proyecta porque hay toda una organización corporal previa que permite que los pliegues vocales regulen la altura, ¿sí? Que sería la afinación, que los pliegues vocales regulen el buen cierre para la fonación y que regulen en última instancia el volumen. Entonces, los que regulan todo esto son los pliegues vocales. La panza lo único que va a hacer es bombear aire hacia los pliegues, ¿sí? Con un nivel de esfuerzo que la voz se va a escuchar empujada. Tal vez ese término alguna vez lo escucharon, esto de empujar la voz, ¿sí? También genera un esfuerzo a nivel vocal. Y acá la persona que recién se desmuteó me decía esto de impostar la voz. Podríamos abrir la puerta de esa, no lo había pensado, pero impostar la voz tiene que ver con utilizar una voz que no es la de ustedes. Esto de la impostación de la voz también se dejó de lado, lo mismo que la colocación de la voz. No hay posibilidad de yo decirle a alguien que coloque la voz en algún lado. La voz va a salir de los pliegues vocales, ¿sí? Y el resonador de la voz es el tracto vocal, ¿sí? El tracto vocal, entiéndase por tracto vocal desde los labios, recorriendo la boca, pasando por la faringe, laringe, hasta los pliegues vocales. Ahí, ¿sí? Hay espacio para que la voz resuene y se amplifique y acústicamente sucedan otras cosas. Pero en realidad colocar la voz sería que yo puedo manipularla de alguna manera y eso no es posible a nivel vocal, ¿sí? ¿Alguna otra duda o consulta? Yo sé que abrí muchas puertitas hacia la curiosidad, espero que así sea, porque por ahí van a empezar a investigar. Les recomiendo que empiecen a investigar sobre la educación funcional de la voz, ¿sí? Que es una pedagogía vocal contemporánea, que está actualizada en un montón de cuestiones a nivel, bueno, desde otorrinos, neumonólogos, fonoaudiólogos, desde lo que pasa a nivel muscular, lo que pasa a nivel esqueletal, de todo lo que sucede a nivel laríngeo. Entonces, por ahí esta puertita permite que ustedes chusmen un poco por ahí. Dudas, consultas, ahora sí, abro ahí 5 minutitos antes de terminar para que se tomen si quieren un minuto y pregunten. Y lo que pueda responder, se los voy a responder y lo que no pueda, no. Sí. Sí. Sí, ¿cómo no? A ver, por un lado, todo lo que tenga que ver con lo funcional se va a tener que, viene del método Rabine. Método Rabine. Si quieren, lo pueden escribir. A ver si tengo, esperen que voy a escribírselos en el chat, así si quieren. Voy a escribir en el chat justamente todo esto. ¿Sí? Así si quieren lo pueden copiar y buscar. Por otro lado, hay bibliografía al respecto, ¿sí? Que circula. Al que le interesa, que es del conservatorio, yo la puedo proporcionar, no tengo ningún problema. Germán se puede contactar conmigo y yo se las paso al que le interese empezar a leer. Ahí está la selección, se los voy a escribir acá por si ustedes lo quieren buscar y si no, yo me ofrezco en compartir esta bibliografía. Selección de artículos.
Querido maestro, querido alumno. Bueno, querido maestro, querido alumno, fue escrito por Renata Parusel, que es una de las que introdujo el método Rabine en Argentina. Renata está viva y yo formo parte de un grupo pedagógico con ella, así que también tenemos esta posibilidad de sacarnos dudas ahí. Después están las jornadas. Bueno, acá hay bastante para leer. Acá hay bastante bibliografía. Les decía, perdón, antes de que me olvide, que pueden seguir a Ariel Aguirre, que es el fonoaudiólogo. Ariel Aguirre es un fonoaudiólogo que siempre postea cosas en relación a la voz. Otra organización que pueden seguir es el Centro de Trabajo Vocal. Lo estoy escribiendo en el chat por si alguien lo quiere copiar. ¿Alguna otra duda? Esto es en relación directa a la función vocal. Después hay un montón de bibliografía en relación al cuerpo, ¿sí? En relación al cuerpo y la voz. O disciplinas que lo que hacen es facilitar el movimiento para la voz. Entre ellas está Feldenkrais. ¿Alguna vez escucharon hablar de Feldenkrais? ¿No? ¿Sí? Bueno, Feldenkrais es una disciplina de autoconciencia a través del movimiento. Se las escribo ahí también para que la tengan en cuenta. La eutonía también. Todas estas son disciplinas corporales que permiten justamente lograr mayor disponibilidad y mayor flexibilidad en el instrumento cuerpo. No están directamente asociadas a la voz. ¿Alguna otra duda? Si les interesa, vuelvo a decir, yo me ofrezco, ¿sí?, a facilitar esta bibliografía. Después me pongo en contacto con Germán y se las comparto, y al que le interesa se las mando desde un drive. Buenas tardes, Manuela, ¿cómo estás? Habla Hola, Raúl, Raúl. el profe de flauta del conservatorio. Una consulta con respecto a los mitos que planteabas. He escuchado muchas veces que dicen, por ejemplo, que ahí está la voz de cabeza, la voz de pecho y ese tipo de cosas. ¿Eso cómo sería? Bueno, la voz de cabeza y la voz de pecho antes hacía referencia a la resonancia secundaria que la persona tenía, ¿sí? Cuando uno hablaba, por ejemplo, o cantaba en un registro más agudo, sentía vibraciones en la cabeza, y cuando uno cantaba o hablaba en un registro más grave, sentía vibraciones en el pecho. Estas no son las vibraciones primarias, ¿sí? Las vibraciones que hacen a la función vocal y a la voz, son las vibraciones secundarias, que se expanden a través del esqueleto, ¿sí? Cuando hablamos de los registros, hablamos principalmente de dos registros. La terminología correcta es registro con predominancia de tensión, que es el registro agudo, y registro con predominancia de masa, que es el registro grave. ¿Y por qué registro con predominancia de tensión y con predominancia de masa? Porque lo que hace es justamente llamar a cuáles son los músculos que intervienen en cada zona. En el registro con predominancia de tensión interviene un músculo que se llama el cricotiroideo, les digo el nombre, ya que me preguntaron sobre los registros, y se llama con predominancia porque siempre hay un juego entre los dos músculos, pero en este caso el músculo cricotiroideo que es un músculo que le pertenece a los pliegues vocales, ¿sí?, es el que predomina para la regulación ahí, ¿sí?, del registro agudo. Y cuando hablamos de registro con predominancia de masa, hablamos del músculo vocal, y cuando hablamos de la masa, estamos hablando propiamente de la masa muscular. Cuando uno va hacia los graves, acopla masa. Es como si ustedes estuvieran haciendo bíceps, ¿sí? Van hacia los graves, hay más tono muscular, predominancia de masa. Van hacia los agudos, hay menos tono muscular, la musculatura se estira, se los simplificó. Van hacia el registro con predominancia de tensión, porque los pliegues se tensionan un poco más. Se los simplifiqué, pero esto sería lo que sucede en los dos registros más grandes. ¿Alguna otra duda? No sé si quedó claro, Raúl.
Sí, 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 muy claro, gracias, Manuel. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, yo les súper agradezco. Espero haber abierto puertas hacia la curiosidad, que un poco esa era la intención de este taller, ¿sí? Generar un poquito más de conciencia hacia el instrumento, hacia la voz, pensar que es importantísimo entrenar, ¿sí? Entrenar con personas que trabajen desde lo funcional, o sea, que vayan hacia la función vocal, con todo esto que les decía de a través del movimiento, desde el instrumento, cuerpo como un todo integrado. Yo les di ahí como algunas guías de saber cómo uno está entrenando adecuadamente y por sobre todo, yo creo que lo principal es que ustedes cuando entrenen se sientan bien, sientan que es agradable, que no se están esforzando y que el entrenamiento en sí es fácil para ustedes y placentero. Todo lo que genere esfuerzo, a los pliegues vocales no les gusta tanto. Entonces los y las invito ahí a que chusmeen un poco y a que entrenen sus voces, que es lo que va a mantener vital su función durante todas sus vidas. Muchas, muchas gracias. Gracias, Bueno. Mónica, por haberme convocado. Gracias, Manuela, para vos. Un aplauso. Hacemos, aunque no se escuche. Te agradezco enormemente. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Y bueno, que se repita. ¿Mm? Sí. Sí, sí. Gracias, chicos. A todos. ¿Mm? Bueno, gracias. Adiós. Chau, chau.